Bienvenidos a una nueva edición de Música Ligera aquí en Rock FM, que venimos a prescribir cosas increíbles y chulísimas. Y aquí, en la redacción y en toda Rock FM, se nos ha volado muchísimo la cabeza con esos señores que yo pensaba que no erais, te lo juro, pensaba que no erais de Madrid. Es verdad, ¿eh? ¿Por lo del fuet o algo de esto? No, bueno, eso hablaremos ahora, que también me han dicho, tienes que preguntarle por el olor al fuet y esas cosas, pero no. Son los fuet que nos traen este increíble Make It Happen, que es su debut. Claro, es que llevan 2 años y ya han causado cierto revuelo por el sonar, por las formas, porque hacen un hardcore. Necesito que me expliquéis yo, porque yo para las etiquetas soy un poco polla vieja. Y el hardcore es exactamente cómo se define. O sea, ¿hay una definición? Pues justo lo llevamos hablando últimamente mucho dentro del grupo, porque nunca hemos sabido con qué identificarnos. Utilizábamos la etiqueta del tasty hardcore que está en tasty, eso, que tasty, en redes. Sabrosón, ¿no? Sí, es un poco, pues bueno, jugar con el tema del fuet, también pues darle un poco de originalidad, pero nunca nos habíamos parado a charlar entre nosotros de qué hacíamos. Y hace poco ha salido mucho esa conversación y nos hemos sentido muy cómodos hablando diciendo que hacemos hardcore, ¿no? Sí, porque creemos que aglutina. O sea, el hardcore como tal surge como un movimiento musical y no musical, que era pura creatividad, pura libertad, en la que se podía hacer lo que te diera la gana. Entonces, ¿por qué llamarlo de una determinada manera cuando le puedes llamar hardcore, que puedes hacer y lo que intentamos hacer, que es lo que nos dé la gana? Sí, engloba muchísimas cosas, ¿no? Exacto. Sí, puedes irte desde, pues eso, sí, estoy en momento gritón, estoy en momento más melódico, estoy en momento más te meto por la cara. Hay temas que conviven las dos, o sea, que son temas sí, que sí. y luego se rebrincan y se vuelven... No, y de repente vas al tercer tema y tienes de repente un pop de cámara ahí al final, raro, o sea, ¿por qué no? Es brutal. Y luego, decís que lleváis 2 años, pero empezó como un poco jujana esto, un poco... Sí, es más, la banda no tenía pretensión de ser una banda. Fueron 3 amigos que en un Resurrection Fest estaban comiendo fuet en el camping. Añascos. Y lo vivieron con mucho amor, toda la experiencia. El comer fuet. Sí. Y el resu. Es lo que une, claro. Entonces, joder, dijeron, vamos a grabar unas canciones que hablen un poquito de cómo ha sido la experiencia aquí. Y cuando fueron a pensar en el nombre, dijeron, ¿qué nos ha unido de ese festival? El fuet. Y pensaron en el fuet, ¿no? Pero la banda no tenía intención de ser una banda. Querían grabar esos 3 temas. Para eso contaron con Bob y conmigo inicialmente. Y en eso se iba a quedar 3 temas para Spotify, para redes, para recordar un poquito la experiencia. Y no fue hasta 2 años después que un amigo nuestro, Aitor Costa, que nos pidió tocar en un evento que le estaba montando. Un ciclo, sí. Sí. Y la verdad que nos subimos al escenario y después de tocar, aunque nosotros dijimos que iba a ser nuestro primer y último concierto, luego no pudimos evitar decir que había algo especial entre nosotros encima del escenario que no podíamos dejar pasar. Más allá de la respuesta, que fue... O sea, que se notó arriba y abajo del escenario, abajo, supongo, ¿no? Por eso nos voló la cabeza. Primero que varios de nosotros habíamos coincidido en otras bandas y fue como ese volver a juntarnos y volver a vivirlo, ¿no? Incluso estamos alejados de la música algunos, ¿no? Y luego, sobre todo, la respuesta abajo. Es que lo de abajo fue... Pero ahí estaban los 5, ¿no? Ahí estábamos los 5 ya. Sí. Porque precisamente, o sea, Rubén, Gonzalo y Álvaro son los que no han venido, que estarán haciendo sus cosas, son los que empezaron, o sea, esos que hicieron... No, ni siquiera. Eran otro. Rubén, Álvaro y Dani, que es otro colega nuestro, los que en esa Resurrection hicieron esto. Y cuando ya se llevó a hacer este directo, Dani no quería, por sus razones. Y fue cuando contactamos con Gonzalo, que era con quien habíamos compartido otras bandas en el pasado, y se unió para ese primer y último concierto, ¿no? Hablas de bandas, hay escena hardcore y cañera en Madrid, en toda España, lo que pasa, y sobre todo es gente asquerosamente joven, porque vosotros que tenéis 20... Bueno, ya estamos en los 30. 30, pero vamos. Pero gracias. No. Recién casi cumplido. Pero me refiero que es gente joven que busca otra salida. Lo estoy hablando en las últimas entrevistas, tío, que yo creo que hay gente joven que ya está buscando salida a tanta música urbana, que está muy bien, o sea, que yo respeto todas las músicas, pero sí que es cierto que te las meten con cuchara muchas veces y la gente joven solo escucha eso y no ve otras cosas. Entonces, yo veo como un resurgir, ¿no? Hay una escenita. Yo creo que además en todos los estilos de música. Hablábamos antes de Ultraligera, que ahora creo que están haciendo muy buen trabajo. 5. Os voy a decir que va a haber una sexta. La gente no lo sabe, a lo mejor me estoy metiendo un gambón, pero va a hacer una sexta. Pues enhorabuena, porque son conocidos nuestros y les tenemos muchísimo cariño. Pero bueno, que es gente que se está atreviendo a también innovar con sonidos y con guitarras, ¿no? Y esos solos que hacen en los directos y cómo es el espectáculo rockero. Y el espectáculo rockero que me llamó la atención, que suben de los otros días, la puesta en escena que tienen, que es
la gente muchas veces dice, es que sobreactúan, pero coño, y los Kiss también. O sea, y ahí están, ¿sabes lo que te digo? O sea, a mí no me duele. Incluso dicen, no, es que llevan pregrabados, todo el mundo lleva pregrabados. Si a mí lo que me mola es la actitud, cómo suenan los temas, cómo se desarrollan, y por eso tengo muchísimas ganas de veros en vosotros. Pues justo es lo que estamos viendo en muchas bandas, que están poniendo esa actitud y se están atreviendo a probar cosas, bueno, a meter más guitarreo, incluso los gritos, ¿no?, que metemos nosotros. Y encantados, la verdad, de que. Y además, cada vez vemos un público más variopinto yendo a ese tipo de conciertos, y eso es algo que nos agrada muchísimo. Eso desde luego. Por ejemplo, ya llevado al terreno del hardcore, pues por ejemplo, bandas que hay en Barcelona como Fab Mike Life o por ejemplo, pensando en post-hardcore o con Víbora, tú vas a bolos de esta gente, o por ejemplo en Málaga, que tocamos en su momento, y estaban Neboas también, y hay un público muy variopinto, es decir, que incluso ya en lo, digamos, más bestia, incluso la gente se está acercando, entonces, joder, mola bastante, ¿no? Había una escenita muy curiosa a finales de los 90 en Barcelona sobre todo, había una escena bastante curiosa de hardcore y tal, que yo creo que ese resurgir que bandas como vosotros estáis haciendo ahora les va a venir bien para volver otra vez, a lo mejor desempolvar, dejar a los niños en casa y volver otra vez. Hay una cosa que me mola mucho del Make It Happen de vuestro disco, que hay una especie de choque de trenes, que lo mismo la gente no ve, que es la estridencia y la berraquez de cómo suena, con luego el rollo que la gente piensa, joder, estos están enfadados, y las letras son súper positivas y molan mucho porque tiran mucho hacia arriba, ¿no? Sí, justo como intentamos definirlo nosotros, es como letras agresivamente positivas. Sí. ¿No? Pero sí, estamos en un momento bonito de nuestras vidas, por lo general todos, y en ese sentido, ¿por qué no aprovechar y hablar también de esos momentos que nos alegran, ¿no? O esas quizá discusiones que tenemos para mejorar nuestras vidas y no tanto para recrearnos en el dolor o en el enfado, ¿no? Justamente. No, tranquilo. Pero no es que choca, o sea, que la gente dices, pues, te lo pongo, pum, y de repente, Dios mío de mi vida, y de repente, y luego te pones a escarbar, a escuchar, a traducir si no te manejas muy bien inglés, y descubres 5 chavales que están metiendo una cañaza increíble, pero que están mandando como un halo de positividad. Está muy guay. Sí, es verdad que luego también acompañamos eso con una estética que favorece que se entiendan las letras de esa manera, que si fuésemos quizá todos con el pelo muy largo, greñas de negro y enfadados a tocar en directo, pues entiendo que el choque sería aún mayor, pero bueno, que al final somos personas muy normativas, diríamos, ¿no? Así como vistiendo y tal, y eso también genera choque. Justo os lo comentaba antes, que me gusta prescribir, me gusta enseñar a mis colegas y en la radio, y entonces ponía Fuet, y lo primero que hice fue poner Fuet, y entonces cuando escucharon, al tío le moló muchísimo, le mola mucho la caña, y me dijo, a ver, ¿estos quiénes son? Y les enseñé una foto y dice, estos chavales son los que suenan y tal. Digo, sí, es que son chavales efectivamente normativos. No hace falta disfrazarse, que te puedes disfrazar si quieres, pero no hace falta disfrazarse. No hace falta, o sea, hay que ser un poco ahí honesto con uno mismo, y eso también favorece a que esa gente que decíamos que empezamos a ver en este tipo de bolos, que es como más variopinta, mucha gente nos ha dicho no escucho esta música habitualmente, pero es que me flipáis. O sea, a lo mejor es alguien que está escuchando siempre indie o siempre pop y no se acerca al hardcore, y es porque quizás la estética como más normativa dentro del hardcore le ha echado para atrás, porque es como, tienes como el prejuicio, ¿no? El grito, el enfado, el tal, y de repente descubres que, ostras, esto me puede entrar bien. Entonces, creo que favorece. Otra cosa que tira para atrás, a lo mejor si alguien ve un vídeo de un concierto de hardcore, puede tirar para atrás. ¿Sabéis dónde voy, no? Sí. La bronca, los pogos, la gente saltando. Crowdsurfing, nos gusta. Claro, eso a mí me mola mucho, porque tengo que confesar que este verano hacía años que no me metía en un pogo, y me he metido en un pogo y acabé con el corazón como una patata a todo meter, y se me había olvidado esa sensación, que no es tan violento como la gente tal, porque los pogos es el lugar más humano que puede haber. Porque hay humanidad, hay camaradería, si te caes te van a recoger, o sea, es lo que decía. Te van a sacar, sí. Estuve viendo a No Clues este verano en Londres, en el Outbreak, y lo dijo, a esa gente que está en los laterales, que tenéis miedo, os animo a que os acerquéis, porque no hay lugar más seguro que esté. El 99% de las veces no va a pasar nada. ¿Y cómo lleváis que se haya puesto tan de moda fuera de la escena punk o hardcore? Porque ahora se hacen pogos con todo. En conciertos cristianos incluso he visto pogos también. Pues bien, al final justo lo que se está intentando acercar es esa manera de disfrutar de tu cuerpo y la conexión con la música de otra forma, ¿no? Claro. Entiendo el componente cultural del pogo, por supuesto, y no debería perderse la pista de dónde viene,
pero al mismo tiempo, si es algo que nos puede ayudar a abrazar el cómo conectas con la música en directo, bienvenido sea y que la gente se exprese como quiera. Claro, no se pueden poner portadas al campo. Tú estás disfrutando de una determinada manera porque tiene que estar adscrito a un determinado movimiento, ¿no? Pues en ese caso nosotros lo vemos bien. O sea, que la gente disfrute como quiera, de lo que quiera, ¿no? Bueno, el disco, habéis tardado un año en hacerlo, más o menos, desde que empezasteis a currar. ¿Y cuál fue el punto en el que decidisteis, venga, vamos a dejar la jujana y vamos a hacerlo semiprofesional, aunque sea, y a ponernos a currar en serio? Tuvimos la suerte y sorpresa de que nos seleccionaron para el concurso de bandas de Mad Cool cuando la banda estaba a punto de decidir que lo íbamos a dejar. Y en ese momento, cuando empezamos ese proceso, casi pues eso, con asombro, vamos pasando las fases y no fue hasta que ganamos la final que dijimos, uy, a lo mejor hay algo aquí por lo que deberíamos apostar. Pero también os ibais a separar, pero así os presentasteis por si acaso, ¿no? Sí, y llegó un día Gonzalo y dijo, no se debe presentar esto. Y estaba, como decimos, la banda estaba en la UCI otra vez, ¿no? Pero aún así dijimos, vamos a echarlo por si Sí, acaso. y fuimos, ya te digo, fuimos pasando de fases. De repente, la primera nos salvó el jurado. Y era como, ¿qué está pasando? Yo recuerdo estar ahí viendo Cine Friki ahí en un cine y decir, chavales, que nos han seleccionado para la final tocando. Digo, En plena Cutrecom ahí diciendo... Era Cutrecom, justo. Con 7 oyentes en Spotify, un videoclip sacado. Sí, o sea, nada, no éramos entendíamos nada, no teníamos nada. Y al final eso, lo que dice Héctor, que llegamos a tocar en Mad Cool y en ese proceso de varios meses de que hay que preparar el directo, nos vimos a la tesitura de, vale, tenemos que preparar más temas, por supuesto, evidentemente. Y ya nos empezamos a picar de, tenemos algo, queremos explorar esto más. Nos está diciendo igual el destino de que esto, primero por aquel bolo, ¿no?, inicial, luego por lo del Mad Cool, igual esto tiene que seguir para adelante, ¿no? Y al final, en ese ir antes al Mad Cool, en ese previo, grabamos un primer EP y nos supo a poco. Entonces, claro, dijimos, igual queremos hacer un álbum. Y hemos ido trabajando el resto del año. Con idea de hacer, o sea, empezaste a componer ya con idea de hacer un álbum. Claro, exacto. Si es que lo que nos pasó es que, claro, te ves en la tesitura de tener que tocar en Mad Cool sin música sacada. Claro, claro. Y dijimos, ¿cómo? ¿Qué tocamos? Claro, ¿qué tocamos? Sí. Y luego entiendo que se van a poner oídos y orejas en nosotros. Eso. No Hay hay, que nada, enseñar no hay algo. nada fuera, hay que empezar a Era sacar más cosas. eso, más un gancho, ¿no? Y ya Quizás. para Mad Cool empezaste a componer temas que son algunos de los que han ido aquí, ¿no? Sacamos 2 de ellos antes de Mad Cool para acompañar un poquito la posible tirada que pudiese tener. Sí es verdad que luego Mad Cool no tuvo tanto impacto en nosotros como nos hubiésemos imaginado, pero desde luego sí que nos lo tuvo en nosotros internamente para confiar en lo que hacemos y apostar por ello. Sí. Entonces al final ha sido un año entero desde aquel Mad Cool hasta que hemos podido ahora sacar el disco. Sí. Sí. ¿Y vosotros para componer, cómo lo pergeñáis? ¿Vosotros como base rítmica, bajo de batería, tenéis peso en la composición o llega a lo mejor Gonzalo con una idea de guitarra? O... Normalmente suelen ser Gonzalo o Al quienes traen las ideas históricamente y ya luego sí que se trabajan grupalmente, ¿no? En algunos casos han venido más definidas, como ya las tenía, nos ha convencido a todos y chapó. En otros es al final pura asamblea, ¿no? Entonces, sí, literal. Pero bueno, es bastante orgánico, ¿no? Por ejemplo, había un tema que compusimos que era de Al, que no estábamos de todo cómodos, lo tocamos en el Mad Cool y salimos de allí diciendo, esto molaría darle una vuelta porque no nos... Y 2 días después de Mad Cool nos encerramos en el estudio y salió lo que es Foso, el tema del vídeo de los Legos, ¿no? Entonces, Que mola muchísimo, por cierto. gracias. Y luego hay canciones como Think que salieron totalmente en el local. O sea que ha habido un poquito de todo. Fue Sí. una sesión de estar en el local, tocando, pensando un poquito lo que queríamos hacer, qué nos faltaba en el disco, cómo adecuarlo. Porque claro, una de las cosas que nos ha pasado es que la situación del Mad Cool nos ha medio obligado, o por lo menos nos ha puesto la tesitura de decir, vamos a ir acompañando todo este año hasta que saquemos el disco, sacando material, ¿no? Para que acompañe. Entonces hemos sacado un montón de singles antes de Os sacar habéis el ido álbum. grabando. Claro, Sí, sí. hemos grabado en 3 tandas y hemos ido sacando material para acompañar esa inercia. Se estila mucho, o sea, no es una cosa que se hace mucho ahora, Sí, ¿no? y la verdad que nos han funcionado genial y estamos agradecidos sobre todo a Estudio Mazmorra, que nos ha hecho la distribución digital. El disco es autoeditado, pero sí es verdad que nos acompaña en eso y ha funcionado muy bien. Pero sí es verdad que la intención no era hacer eso porque se haga así ahora mismo, sino más porque era la forma de acompañar nuestro proceso de un año, que nos ha venido muy bien, pero es que aparte le hemos dado yo creo que un toque de frescura, de decir, vale, hemos sacado todo esto, lo que falta por enseñar, cómo lo enlazamos con el disco para que dé sensación de algo. Eso quería preguntaros, o sea, al haber grabado en 3 tandas,
¿Hay algún hilo conductor, aparte de ese mensaje positivo en la letra, hay algún hilo conductor que lleve todos los temas? O Pues aparte de vosotros mismos, de vosotros 5, claro. Lo que da título al álbum, el hacer lo posible, el vernos nosotros en una situación en la que logísticamente estábamos por la geografía localizados, sin poder ensayar mucho, teniendo que ir a grabar por tandas y en esa vorágine tuvimos que dar conciertos también. Claro, muchas de las canciones se componían o encontrábamos las sensaciones de esos temas subidos al escenario. Entonces yo creo que con toda esa casuística que teníamos tan loca, es lo que ha dado el hilo. Yo creo, el cómo ante todas estas imposibilidades... Hacer lo posible de cualquier manera. Sí, como una especie de diario al final. Es decir, empezamos que no queremos ser una banda, empezamos a tocar en esto, nos vamos al Mad Cool, tenemos que componer y al final el Make It Happen es como, digamos, ese cuaderno de bitácora que cuenta toda esa historia y que al final, como empieza el disco... podría decirse como el tatuaje que te vas a hacer. Estás escuchando el previo de Fuet cuando entras a la tienda, estás escuchando y te vas a pinchar el nuevo disco, ¿no? Está guay porque me mola mucho este rollo que está llevando la banda, porque yo creo que la repercusión que va a causar el Make It Happen os va a hacer, o sea, os va a obligar, os va a pinchar a dar otro pasito más. Ojalá, porque... Estoy convencidísimo. Al Keeping Making Happen este. O sea, que tenéis ya en la cabeza. Oye, me gusta mucho bichear en los intríngulis de las grabaciones. ¿Dónde habéis grabado? ¿Con quién os ha producido? Hemos grabado con Juan Blas, antiguo miembro de Nothing, ahora toca con Terrible Idea Co, ha tocado en Minor Empires. Lo hicimos con él en Westline Studios, allí en la Sierra, en 3 tandas, y la verdad que a pesar de lo complicado que es con cualquier productor ponerse de acuerdo para muchas cosas y muchas discusiones, le guardamos un cariño tremendo. Bueno, es amigo nuestro. Sí, nos acompaña desde el inicio, desde el primer EP incluso. Y justo lo que nos ha apoyado mucho es a la flexibilidad. Nosotros la necesitábamos para grabar por tandas, grabar un fin de semana de aquí, otro dentro de 3 semanas, y él nos quiso acompañar desde el primer momento, nos ha puesto todas las facilidades y muy bien con él, tiene muy buen equipo. Y el estudio la verdad que es una pasada. Sí. ¿Ha coproducido con vosotros los temas o ha sido un poco...? No, la verdad que se ha mojado en alguna decisión, pero quizá ha sido desde un punto de vista técnico, más técnico. Como dicen los médicos, una segunda opinión a lo mejor también. Eso, cuando había alguna duda... Sí. Pero involucrado en la composición no ha estado. No, incluso muchas veces entra sin tener duda, entra y te dice, mira, tengo esta idea, ¿qué os parece tal? Pero sí que es verdad que la producción como tal la hemos llevado al final nosotros, ¿no? Entonces... Os he dicho una cosa antes, tío, que me parece otra razón para poneros en valor, que hay bandas que a lo mejor no se atreven a tirar el sonido que hacéis vosotros, que pretenden ser un poco más conservadores, rebajar un poco las guitarras, no pegar esos berridos, que no sea tan brutal todo para alcanzar. Y yo alabo mucho a Fuet y sobre todo lo que hace en este disco es echarle cojones y decir quiero sonar así y me da igual porque este es mi proyecto y nos mola a los 5 y hay que tirar para adelante. Sí, sería un poco hipócrita llamarlo Make It Happen y no haber hecho eso nosotros, ¿no? Al final es una coctelera que ha sido, como decía antes Bob, una especie de cuaderno de lo que ha ido pasando durante todo este año y en ese cuaderno hemos vivido un poco de todo y eso teníamos que expresarlo en las canciones y para poder hacerlo, ponerle cercos no tenía sentido. Y sobre todo también hay que pensar cómo es la génesis de la banda. Volvemos a repetirnos, pero surge así, no queremos hacer nada, vamos un poco dejándonos llevar porque esto tiene respuesta, nos encontramos a nosotros mismos y joder, que esa sea la génesis te da pie a que luego puedas seguir haciendo un poco lo que te da gana, ¿no? Entonces, eso que agradezco que alabes y joder, que guay, es un poco lo que queremos siempre llevar como bandera, ¿no? Al final. Voy a abrir un melón que yo creo que no habíamos abierto hasta ahora, es la evidente que os habrán hecho ya la comparación con la banda, con Turnstile, porque yo creo que está muy en boga ahora. Y la verdad, yo lo veo más que un halago, más que otra cosa, porque el sonido alcanza muy de cerca al que tienen ellos. Y es una banda que ya lleva 2017, creo que llevan ya 8 años. ¿Como banda dices? Sí, no, llevan desde 2011. O 2011, sí. 2011. Entonces, vosotros en 2 años os habéis conseguido acercar y hay mucha comparación porque ahora está muy en boga y la gente conoce el hardcore, mucha gente conoce el hardcore por esa banda. Y entonces que aparezca Fuet, a mí me lo ha dicho mucha gente, digo, ¿eso no os preocupa ni os...? No, al contrario, es que lo encontramos como precisamente un halago, porque Turnstile es una referencia evidente en todo prácticamente. De hecho, a mí me gusta recordar con mucho cariño cuando íbamos a grabar el primer EP, que está bastante más basado en Bellertag, por ejemplo, de repente apareció el amarillo. A varios de nosotros en Spotify de repente empezó a sonar y era como, ¿qué es esta locura? Y empezamos estábamos grabando y estábamos escuchando Turnstile y es lo que luego ha llegado cuando volvimos a juntarnos.
que llevamos unos años escuchando porque nos había volado la cabeza. Entonces, que nos lo digan no es un problema, al contrario, No, a mí me todo parece lo un contrario. halago. Sí, sí, es brutal. Sí, al final es abrazar la inspiración. Quiero decir, en algo te tendrás que inspirar y en este caso ese grupo para nosotros es muy buena referencia. Pero yo no veo, yo más que inspiración es que habéis llegado al mismo camino, al mismo punto por caminos distintos, porque yo cuando escucho el disco escucho otras cosas, escucho, ya te digo, escucho Stoner, me suena un poco a reggae, o sea, yo creo ¿qué música habéis escuchado entre 5 personas, confluir? ¿Qué música solís escuchar lo mismo todos? O? No, y de hecho, si ves las listas de reproducciones de esquizofrénicos, o sea, me refiero, es un cajón desastre, o sea, te puede sonar desde Zara Larsson a de repente, pues eso, Nucleus o Víbora o lo que sea. Hay de todo, por ejemplo, a Rubén le flipa, a ver, yo creo que nos gusta a todos, a varios, pero Elvis le flipa, por ejemplo, escucha también Ultraligera, pues cosas que se me vienen a la cabeza, ¿no? Yo escucho mucho Fugazi, escucho mucho Refuse, pero de repente también escucho a Sufjan Stevens, es que hay de todo. Hay placebo, no sé, ¿tú qué puedes decir? Igual, es que... Sí, en ese sentido es que la representación del disco es esa coctelera de bandas y esa inspiración que encontramos nosotros. O sea, cuando hablaba de inspiración, quizá es una de las patas de esa inspiración de esta mesa que tiene infinitas. ¿No? Y vosotros escucháis más música. Hay un melón que quiero abrir yo que tengo muy presente, tío, lo que hablaba antes de un poco el fascismo musical, el nazismo musical, yo solo escucho esta música y es mi música, es buena y el resto es un mojón con cuerda. Y me duele mucho porque en el rock funciona mucho de yo solo escucho rock y todo lo que se aleje del rock no mola y tal. ¿Qué pensáis de esto? Es que es normal que la gente pase por esa etapa porque al final es la construcción de la identidad de uno mismo, pues es normal abrazar ese tipo de ideas, ¿no? Pero a medida que te vas adentrando en la música y nosotros más componiendo, te das cuenta de que necesitas nutrirte para tener suficientes herramientas para expresar cosas. Si tú al final lo que quieres es transmitir lo que te pasa por el cuerpo, tendrás que, pues como decía, ¿no? Nutrirte de distintos estilos de música porque a lo mejor algunos estilos saben expresar esas emociones mejor que como lo haces tú, ¿no? Justo. Y yo creo que eso es necesario. Pero yo no voy solo tanto a los estilos, sino gente a lo mejor más mayor de mis años dice, no, es que yo escucho la música de mi época, pero es que después de que tú has salido muchas bandas, incluso, pero yo mi época, entonces decir... Pero esto es lo típico, siempre se dicen todos los estilos, o sea, el cine murió en los 80, o sea, Claro. en los 70, Sí, siempre hay algo reaccionario en todos los estilos artísticos, ¿no? Y depende un poco de la persona, pero, joder. Más apertura de mira. Yo exijo yo más creo, apertura pero porque te vas a encontrar unas experiencias increíbles, tío. Aquí está una, o sea, es que es brutal. O sea, esto tú lo escuchas, un viejo rockero de tal, y escuchas esto y por lo menos te va a hacer levantarte la silla y decir, un momento. Echas para atrás la aguja y lo vuelves a poner porque dices, ¿qué coño he escuchado yo? Es un poquito eso. Los bolos, empezáis ya en breve, hacéis Madrid la semana que viene. Eso es, estamos todavía pendientes de enseñar el cartel de fechas para presentar el disco. disco. Los grupos solís hacer esta mierda de esa expectación de, sí, tal, no sé qué. Que no digáis dónde tocáis ya, joder. Suele deberse no tanto a esa expectación, sino a una mala organización interna de a ver cómo cuadramos esto y luego lo vendemos así, que queda genial, pero de momento tenemos cerrado Madrid, que presentamos el disco la semana que viene en la Sala del Sol, el 23 de octubre. El 23 de octubre, jueves. Y luego tocaremos en Málaga y en Barcelona, Málaga en noviembre y Barcelona en diciembre, y más fechas que y a partir de enero ya, a Cholón. Efectivamente. Habrá. Y con la idea o con la intención o el sueño de poder salir fuera de España para presentarlos porque creemos es muy que sacable, tiene mucha cabida. Es muy sacable. Lo que pasa es que no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Al final, como partimos casi de la nada, tampoco tenemos nosotros un equipo de trabajo que sí hay personas que nos ayudan, ¿no? y nos están haciendo un trabajo espectacular. Pero llegar a esos contactos que ninguno de nosotros tiene es difícil. Hay que ir picando, sí. Habéis hablado antes de Estudio Mazmorra, estuvo Eric el otro día aquí con medalla y tal, y hablábamos de eso, de los festivales que hay en España, que a lo mejor no están abiertos a... Hay algunos de rock y tal, que sí que a músicas más ruidosas, por así decirlo, sí que tal, pero los grandes festivales no están muy abiertos a este tema. ¿Vosotros veis algún problema también? Sí, aunque al mismo tiempo nos sorprendió muchísimo que Mad Cool apostase por nosotros. Es que nos voló la cabeza, no lo entendíamos porque luego vimos el cartel y sí es verdad que Mad Cool es un poco ecléctico y tiene demasiado para mi gusto, ¿eh?
Pero aún así nos sorprendió. Sí es verdad que, como dices, pues hay festivales, está el Resu, tenemos Leyendas del Rock, Hay 1000 también. hay muchos festivales bueno, que tienen una apertura más hacia nuestro estilo de música, pero sí nos está costando llegar a otros espectros dentro del festival. Sí es verdad que la chica que nos está ayudando ahora mismo, Marta, que bueno, hace la gestión de manager con nosotros y estamos encantados con ella, ella tiene mucha mano en festivales que tienen más que ver con el indie y no estamos encontrando mala respuesta a, por lo menos, como carta de presentación de lo que es Fuet, que escuchen el disco. Sí es verdad que luego es más difícil que encuentren cabida dentro del line-up de su festival, pero hay buena recepción. Sí, sí. Entonces, no sé qué nos va a pasar, pero... Yo te digo que es incontestable, ya lo he dicho, lo acabo de decir hace 2 minutos, pero es que la primera escucha es incontestable. Te va a sonar a una cosa muy burra que te va a hacer saltar de la silla y sobre todo te va a llamar la atención de volver a escucharlo, y son sonidos que la gente no está acostumbrada, la gente, y mola muchísimo. Me gusta acabar siempre, me gusta prescribir, ya lo sabéis, ya lo he dicho, me gusta prescribir música siempre aquí en la radio con amigos, pero me gusta que me prescriban. Entonces me gustaría saber qué estáis escuchando ahora. No tiene por qué ser actual, puede que hayáis descubierto un disco en casa de vuestros padres del año del pedo o algo así, o incluso algo que hacía 15 años que no escuchabais. No vale eso, ¿no? No vale mirar el móvil. No, es lo primero. Quería mirar. Es lo primero que se te venga a la cabeza. No, se me ha venido, pero quería recordar el disco en particular. Pues, entonces sí te dejo mirarlo. Espero que no fuésemos a decir el mismo. No pasa nada, no pasa nada. Pero hay una banda que nos ayudó mucho a dar cierre a nuestro álbum, que se llama Zulu, que es una banda afroamericana que tiene mucho componente cultural y hay mucho folclore dentro de lo brutos que son ellos tocando, y nos dio una apertura de miras para entender también esa libertad dentro del hardcore, y creo que son muy interesantes. Creo que el álbum se llama A New Beginning, pero no estoy seguro. Es el último que han sacado desde este año, creo recordar. Sí. ¿Tú? Yo, por ejemplo, pero porque los escucho como cabecera, pero otra vez estoy ahí. Virgin Row, que es una banda francesa de post-hardcore. Les descubrí en pandemia, me volaron la cabeza en un directo de Audio Tree, ¿no? Es el programa. Y el disco, que todo el mundo debería escuchar, es We Already Lost the World, que es de 2018. Es increíble. Y de hecho creo que Viva Belgrado beben bastante de ellos también. Viva Belgrado, que se han un poco... Iba a decir una palabra que no... Se han un poco atemperado, un poquito. Pero a mí... yo he visto un tío sangrar en un concierto de Viva Belgrado por acercarse demasiado a la PEA. Porque era una brutalidad lo que estaba sonando ahí, que es que eso hay que llevarlo con cuidado. Le respeto muchísimo. Coincidimos con ellos en Tsunami. Son increíbles. Y es una banda que no lleva claqueta, no lleva secuencias, es pura esencia, y eso se vive muchísimo en sus conciertos y lo que dices tú. La verdad que les tenemos en muy alta estima. Sí, totalmente. Tengo muchísimas ganas de verlos en directo. Tengo problemas para ir el jueves, pero lo voy a intentar saltarme. Lo vas a conseguir. Sí, habrá que contratar una babysitter o algo así. Chicos, muchísimas gracias, Héctor Bob, por estar aquí. 2 quintos de Fuet. Es una banda a tomar muy en cuenta, de verdad, que aquí la gente está muy loca con Fuet y sé que fuera también. Gracias por venir, chicos. Gracias a ti.